Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Estamos en un capítulo más de este programa. Hoy día vamos a hacer el capítulo 19 de la serie Tiempos Difíciles, que llevará por título Tiempos de Ayuno, cuarta parte. Hemos revisado ya en 3 capítulos anteriores algunos conceptos y también algunas historias de la Biblia, en donde nos hablan del aporte que hace el ayuno a la edificación del creyente, a la relación con Dios, a cómo el creyente puede aproximarse a Dios y Dios puede responderle de una manera en donde Dios tuvo compasión de aquel que se afligió en el cuerpo, pero también que se afligió en el espíritu. Esto lo hemos visto, lo han usado hombres y mujeres de diferentes épocas, en forma individual o colectiva, y esto ha traído buenas consecuencias, buena respuesta de Dios hacia quienes se han humillado. Por lo tanto, el ayuno sigue siendo hoy día una herramienta fuerte. Hoy día veremos varios ejemplos del Nuevo Testamento también, otros del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también es usado el ayuno. No es que el ayuno haya sido derogado, no es que ahora porque tengamos el Espíritu Santo ya no necesitamos ayunar. El ayuno es parte de nuestro tiempo de una conmemoración, de una espera del novio que se fue y que pronto vendrá. Es una forma también de comunicarnos con Dios que al ver nuestra aflicción en cuerpo, alma y espíritu va a dar una mejor respuesta debido a que nosotros mismos estamos en mejores condiciones espirituales ante Dios. No se trata de dejar de comer y aquel día ver televisión, dedicarse a las labores normales como cualquier persona y nada más, sin escudriñar las Escrituras, sin orar, solamente pasar hambre. Eso no tendrá ningún resultado si no hay aflicción de espíritu, si no hay una relación con Dios en aquella oportunidad. La idea es que el que ayuna realmente tenga un tiempo de dedicación al Señor de una manera en que no lo ha hecho en mucho tiempo o bien de una manera que no lo hace cuando come normalmente. El ayuno no es solamente pasar hambre, el ayuno debe significar aflicción de espíritu y cambio en el creyente, transformación. Porque si vamos a ayunar y nos vamos a afligir espiritualmente, vamos a pedir perdón, etcétera, etcétera, pero resulta que al otro día, cuando ya no ayunamos, seguimos haciendo las mismas cosas, o incluso el mismo día que ayunamos, seguimos teniendo malas relaciones con todas las personas que ya tenemos hace tiempo malas relaciones, y no hay ningún cambio en eso, entonces el Señor no se agrada de eso. El Señor no se agrada de que nosotros nos aflijamos en ayuno, pero resulta que no cambie nada en nuestra vida personal, en nuestra vida de relación con el prójimo, en nuestra vida de relación con Dios, y no va a haber una respuesta favorable como la que nosotros buscamos si realmente no hay una real transformación de nuestras vidas, no hay un efecto de aquel tiempo que pasamos adorando al Señor de una manera distinta. Cuando no escudriñamos las Escrituras podemos hacernos una idea que el ayuno no es una herramienta en la actualidad y pensamos que tal vez el ayuno no es útil. Pocos saben que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento el ayuno fue usado comúnmente por muchos fieles creyentes que estando ellos humillados, afligidos a Dios por sus pecados, los personales y los de su pueblo, y también afligidos por sus necesidades, buscaron en ayuno la ayuda, la protección, la guía, el perdón o la restauración de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy día el capítulo Tiempo de Ayuno, cuarta parte,
culminará estos estudios sobre el ayuno y hoy día nos seguiremos enriqueciendo en estos conocimientos para nuestra edificación y dirección. Que la palabra de Dios entonces hoy día nos ayude a mejorar todos estos conocimientos y que estos conocimientos no sean solamente para estar almacenados ahí, sino que produzcan algún efecto en nuestras vidas en el momento justo, en el momento apropiado, y que podamos recordar todas estas escrituras cuando lleguen a nuestra mente y tengamos la necesidad de ocuparlas, y que realmente no sean conocimientos que ocupan espacio en nuestra mente, pero que finalmente poco la usamos o nunca la usamos. Que la palabra de Dios realmente haga un efecto verdadero en nuestras vidas. Oramos también para que el Señor haga algo en tu vida hoy día, que la enseñanza que vas a recibir en estas 2 horas sea realmente de utilidad y te permita tener algo bueno con Dios. Le pedimos al Señor que abra nuestra mente, nos dé sabiduría para explicar y nos dé sabiduría también para entender. Todo esto lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que su palabra hoy día penetre en nuestro corazón y nos inunde de su conocimiento y realmente entremos en un proceso de conocer a Dios, de amarle, de querer ser igual a Él y de cumplir sus sagradas escrituras. Tu palabra es la voz que me habla y me aconseja cada mañana. Tu palabra es mi dulce refugio que me protege en las tormentas. Tu palabra es un sabio consejo que me renueva cada mañana. Tu palabra es perfecta melodía que alegra mi vida y me fortalece.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 19 de la serie Tiempos Difíciles, titulado Tiempos de Ayuno, cuarta parte. Estamos en tiempos difíciles. Es bueno buscar herramientas que nos permitan mejorar nuestra relación con Dios. Usar esas herramientas que están ahí. Están puestas en las Escrituras. Dios nos la otorgó. La historia de la Biblia nos dicen que han sido efectivas. Y cuando la estamos pasando mal, cuando sentimos a veces que no tenemos una correcta relación con Dios, cuando necesitamos enfrentar situaciones dramáticas en nuestra vida, situaciones espirituales también que son muy negativas, circunstancias en las que vemos que el maligno ha metido bien su mano y estamos siendo atrapados o dominados hasta cierto punto en nuestros seres queridos por aquel que quiere destruirnos. Entonces, el ayuno puede ser una herramienta que, si es bien usada, nos puede permitir destruir esas fortalezas espirituales negativas. Veamos una historia del Antiguo Testamento de Nehemías, por ahí por el año 420 a.C., donde se realizó un ayuno por la nación en destrucción. Hoy día en que nuestras naciones están en decadencia, en donde los políticos y los parlamentarios hacen leyes y dictan diversas normas que no han considerado para nada la voz de Dios ni la palabra de Dios. Donde el humanismo vino para quedarse y para guiar la vida de las personas a nivel poblacional, a nivel común, como también a nivel del liderazgo de la nación. Cuenta la historia ahí en la Biblia que, siendo aproximadamente los meses fines de noviembre, diciembre para nosotros, y estando Nehemías en Susa, la capital del imperio dominante, y él siendo copero del rey Artajerjes I, vino Hanani con otros judíos y le informaron a Nehemías de cuál era la pobre situación de su pueblo judío y de Jerusalén. Y dice la Escritura ahí en Nehemías capítulo 1, versículos 3 al 6, y me dijeron, dice Nehemías, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nos faltan estos guerreros hoy día en nuestros tiempos, personas que estén día y noche clamando por su nación, confesando los pecados personales, los de su propia familia y los de su nación, pidiéndole al Dios de los cielos que siga siendo misericordioso, que tenga más paciencia, que intervenga para que se arreglen las cosas. Como quisiéramos que existieran más guerreros, que lloraran el pecado propio y el de su pueblo, y que por días y días oren delante del Dios de los cielos, y ayunen, y se aflijan ante Dios, e intercedan ante Jesucristo, el abogado celestial, nuestro juez y nuestro abogado, para que el Señor de los cielos
siga teniendo misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Humillado en cuerpo y alma, Nehemías confesó ante Dios los pecados de su pueblo, intercediendo por él mismo, como si fueran todos pecados suyos. Y Nehemías luego vino al rey Artajerjes I, y fíjate lo que ocurrió. Este accedió al deseo de Nehemías de que fuera a Judá a reedificar los muros de Jerusalén, en situación que era una situación difícil, pues aquellos reyes, si no le agradaba el rostro de alguno de sus siervos, podían incluso mandar a ejecutarlos. Y Nehemías se veía afligido, y el rey notó algo extraño en su rostro, y Nehemías le habló, y el rey accedió a la petición. El Señor fue misericordioso también con él. Nehemías capítulo 1, versículo 11 dice: Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Se refería al rey Artajerjes I. Porque yo servía de copero al rey. Y esa gracia por la cual oró Nehemías, Dios escuchó aquel lamento, aquel clamor en ayuno, en oración, sintiendo propio el pecado, arrepintiéndose de su propio pecado y el de la casa de su padre, la de su nación. Y el Señor le dio gracia y éxito a aquel Nehemías para que el rey accediera. Y dice Nehemías capítulo 2, versículo 8, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y qué bonito que Nehemías reconoce que, si bien es cierto, Artajerjes accedió a su petición y quedaron todas las cosas en orden para que él pudiera ir a Jerusalén a construir los muros que estaban caídos, él reconoce que según la benéfica mano de su Dios sobre él, le fue concedido. Nehemías, un simple copero de un rey, que igual ocupaba un cargo de importancia, pero en cualquier momento podía ser condenado por el rey o mandado a prisión. Resultó ser un intercesor por su pueblo, que ayunó, que oró a Dios haciendo suya una causa nacional. Un ejemplo admirable de un líder activo y eficaz, un estratega, un obrero, también un líder, un jefe, que se puso por sobre su pueblo, que Dios lo puso para dirigir a un pueblo que estaba algo desconcertado y confuso. Nos faltan personas que, humilladas ante Dios, logren primero la compasión del Señor y la gracia y el éxito de Dios sobre ellos, para que influyan sobre su familia, sobre su población o incluso sobre su nación. Dios nos dé aquellos de los nuestros para que ayuden con lo que Dios le ha provisto en estos tiempos difíciles, en donde las naciones se construyen tan lejos de Dios, dirigidas solamente por la economía y otros asuntos totalmente ajenos a la voluntad de Dios. Dios levante entre nosotros personas que influyan sobre las autoridades para que las autoridades se vuelvan a Dios. Oremos para que nosotros mismos nos levantemos y oremos, pidamos por nuestra familia que está en pecado, por nuestros familiares que están aún alejados, que están duros, que no quieren volver a Dios, que le pidamos a Dios sabiduría y gracia para tener éxito
en reconstruir las murallas que están caídas, aquellas murallas espirituales que están caídas en nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestra nación. Sabemos que finalmente será solamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo que todo este mundo se arreglará. No será el hombre común, ni aún el religioso, el que arreglará todo esto que está mal en el mundo actual. Será la deseada venida de nuestro Señor Jesucristo la que pondrá orden a todas las cosas, esa venida que esperamos. Pero mientras tanto, nosotros no nos podemos sentar y solamente criticar, murmurar o hablar mal de los políticos o de los líderes que hacen mal las cosas. Nuestra labor también, según nuestras posibilidades, es que Dios también nos use para ir a aquellas autoridades, si tenemos la posibilidad de hacerlo, aunque sean autoridades de nuestro trabajo o de donde estemos, para que termine haciéndose la voluntad de Dios en aquellos sitios en que Dios ha tocado nuestro corazón. Porque no es que nosotros tenemos que andar forzando tampoco cambiar ciertas situaciones según nuestro criterio, sino que toda esta es obra de Dios en nosotros. La venida de Hanani a contar toda esta historia a Nehemías, entendemos, no fue una mera casualidad, sino que Dios preparó el camino, conociendo a este Nehemías, siervo suyo, para que se enterara de lo destruido que estaban los muros de Jerusalén, para que éste se humillara ante él e hiciera el trabajo que el Señor esperaba. Dios nos guarde, Dios nos dé sabiduría, nos guíe. Para eso, habla con Dios, mejora tu relación con Dios, ponte alineado con el Señor, para que puedas escuchar su voz, su dirección, y Él te guíe a hacer el trabajo fácil y el trabajo difícil. En estos tiempos difíciles, que si es necesario ir en ayuno para poder aún quebrantarse más y alinearse con Dios, utiliza esa herramienta. Si hablas con Dios y Dios pone en tu corazón una misión en tu cuerpo, una misión en tu mente, hazla. Que el Señor te bendiga y pueda realmente ser este tiempo difícil una ocasión de rendirse ante Dios y escuchar la voz de Dios e ir en pos de hacer lo que Dios ha hablado a tu mente y hacer el trabajo y no quedarte ahí o no ir de acuerdo a tus propias fuerzas, sino primero humillarte ante tu Dios para que Dios provea de la compasión, la sabiduría y los elementos necesarios para que el camino sea el correcto y lo que tú hagas realmente sea lo que Dios quiere en estos tiempos difíciles. Cuando tú te sientas caer, cuando creas no puedes más, cuando el mundo se viene encima, un consejo te voy a dar. En medio de la enfermedad, en soledad y confusión, alza tu mirada hacia arriba, levanta tus manos a Dios, porque en la oración tú encontrarás la respuesta. Y en la aflicción es cuando Él te responderá. Viene la respuesta del Señor, no des
desespere tu corazón. Todo lo permite para nuestro bien. Ahora más que nunca habla con Dios. Cuando hay una desilusión, cuando tú no sientas a Dios, cuando tú menos sientas ganas, es cuando más hay que orar. Si alguien que tú amas se fue, y si tu alma se destrozó, sientes que tu vida se apaga, habla tú más fuerte con Dios, porque en la oración tú encontrarás la respuesta. Y en la aflicción es cuando Él te responderá. Viene la respuesta del Señor. No desespere tu corazón. Todo lo permite para nuestro bien. Ahora más que nunca habla con Dios. Viene la respuesta del Señor. No desespere tu corazón. Todo lo permite para nuestro bien. Ahora más que nunca. Habla con Dios, mi hermano, no lo dudes más, porque solamente en Él encontrarás la paz. Abre tu corazón, une tus manos, confía en el grande, el Rey soberano. Recuerda que Él siempre escucha al que clama, recuerda que Él te llama, recuerda que te ama. Una respuesta de Dios tendrás, por eso mi hermano no dudes más. Viene la respuesta del Señor, no desespere tu corazón. Todo lo permite para nuestro bien, ahora más que nunca habla con Dios. Viene la respuesta del Señor, no desespere tu corazón. Todo lo permite para nuestro bien, ahora más que nunca habla con Dios. Viene la respuesta del Señor, habla con Dios. Viene la respuesta del Señor, habla con Dios. Viene la respuesta del Señor. Dice, viene la respuesta del Señor. No desespere tu corazón. Todo lo permite para nuestro bien. Ahora más que nunca habla con Dios. Viene la respuesta del Señor. No desespere tu corazón. Todo lo permite para nuestro bien. Ahora más que nunca habla con Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Tiempos de Ayuno, cuarta parte. Una vez regresados los judíos a Jerusalén y después de haberse desvinculado de los extranjeros y haberse purificado racialmente, se reunieron masivamente para leer las Escrituras, reconocer las maravillas que había hecho el Señor con sus padres, arrepentirse ante Dios y confesar sus pecados y hacer un pacto de ser fiel a Dios. Y este mismo Nehemías que habíamos visto recientemente, en Nehemías capítulo 9, versículo 1, dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Esta era una costumbre de echarse tierra sobre sí, de humillarse, pero después se transformó esto en una cuestión solamente externa que a Dios no le agradó. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de Nehemías, realmente estos de Israel se reunieron en aflicción, en ayuno, y se comprometieron públicamente, aunque más adelante muchos se olvidaron. Los hebreos estudiaban desde niños las Escrituras, y al volverlas a leer entendían su pecado, y hacían confesión pública en que se afligían y reconocían sus pecados ante Dios. Nehemías en el capítulo 9, versículo 38 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Eso a veces ocurre en nuestros tiempos, en que prácticamente firmamos una promesa ante Dios, en que la escribimos en nuestro corazón y en nuestra mente.
pero después no lo cumplimos. El Señor nos agrada eso. En aquel tiempo, Nehemías lo hizo porque era necesario. El pueblo había estado más de 70 años en cautiverio y muchos no conocían ya las Escrituras y los tiempos habían cambiado. Y era necesario hacer lo que Moisés hizo unos 1000 años antes, cuando escribió también las leyes de Levítico, de Deuteronomio, y Dios también escribió las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Recordemos también a Daniel, unos tal vez 600 años antes de Cristo. Después de revisar las Escrituras y leer al profeta Jeremías, oró a Dios. Daniel capítulo 9, versículo 3, dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Usted ve la misma costumbre que después hizo Nehemías, que la conocía este gran profeta Daniel, que fue levantado por Dios y nos entrega una escritura valiosísima para nuestro tiempo, para todos los tiempos. Y él le buscaba al Señor en oración, en ayuno, con ruegos, humillando su cuerpo y su espíritu. Y dice que se arrepintió de todo corazón, que pidió también perdón por su pueblo. ¿Y qué ocurrió? Dios vio que todo esto era genuino, que no era solamente apariencia. Y se le apareció el ángel Gabriel al instante, trayéndole la profecía de las 70 semanas como respuesta a Daniel. Daniel llamó la atención de Dios con su humillación, en ayuno y arrepentimiento por su pueblo. Y la combinación de oración y ayuno es un instrumento que hemos visto varias veces en estos capítulos. No solo el ayuno, porque eso sería pasar hambre. La combinación de oración y ayuno en arrepentimiento. Es un instrumento entonces muy antiguo que ha sido usado para prepararse espiritualmente y no debe ser desestimada como una práctica anticuada o fuera de uso o supersticiosa. La usó Daniel, David, el profeta Jeremías, el mismo Moisés, el profeta Samuel, Joel, Zacarías, la reina Esther, el rey Acab, el rey Josafat, Esdras, Nehemías, entre otros, usaron al ayuno con poder. Y la respuesta fue tremenda de Dios. El Señor vio a aquellos que se humillaron en ayuno y fue genuina su humillación y Dios escuchó desde los cielos. A David vimos que no le fue tan bien en una ocasión, después que el profeta Natán le descubrió su pecado, cuando ya había transcurrido por lo menos un año desde que había ocurrido el hecho con Betsabé. Pero vayamos, hermano, al Nuevo Testamento. Jesucristo usó y valoró el ayuno. Muchos dicen que el ayuno es una práctica que ya no se usa en el Nuevo Testamento y que por lo tanto nosotros no debiéramos usarla, pero están muy equivocados. Esto está lejos de ser verdad. Jesús ayunó en el desierto después de su bautismo y antes de iniciar su ministerio de 3 años. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por Satanás. Mateo en el capítulo 4, versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora, ¿por qué ayunó Jesús? Si bien es verdad que ayunó 40 días, no lo hizo con el fin de debilitar alguna pasión desordenada que él tuviera, pues él es santo y puro, libre de pecado, sino que lo hizo para hacerse débil y semejante en todo a los hombres comunes que había venido a reemplazar con su sacrificio redentor, para venir a hacerse semejante a nosotros. También para enseñarnos la obediencia, y que no solo de comida vivirá el hombre, sino que la comida más valiosa
que debe desear, anhelar el hombre, es llenarse espiritualmente. Mateo capítulo 4, versículo 4, dice la Escritura que Jesús respondió a Satanás y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Satanás le tentaba que convirtiera las piedras en pan, pues Jesús tenía hambre a esa altura, habían pasado 40 días y 40 noches. En otra ocasión, dice Juan en el capítulo 6, versículo 35, que Jesús les dijo a los que le escuchaban, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La comida común, la bebida común puede faltar, pero no debe faltar en tu diario vivir Jesús, que es realmente el pan de vida y el agua de vida. Y el que come y bebe de él no tendrá hambre ni sed jamás. Para Jesucristo también la práctica del ayuno le otorga al discípulo una condición especial frente a adversidades más complejas, como el estar bien preparado para expulsar demonios. En una ocasión, recuerda usted ahí en la Escritura en Mateo capítulo 17, los discípulos no pudieron liberar a un endemoniado y Jesús les explicó por qué no pudieron liberarlo. En Mateo 17, 21, Jesús le dijo, pero este género, refiriéndose al demonio que tenía esta persona, no sale sino con oración y ayuno. Y el mismo Marco capítulo 9, versículo 29, refiriéndose a lo mismo, dice, y les dijo Jesús, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Para que usted vea la importancia de la combinación ayuno y oración para tener más poder para enfrentar las huestes espirituales de maldad que se apropian de la vida de las personas. Si en su familia o en tu propia vida o conoce gente que están poderosamente influidas por el maligno y bajo el dominio del maligno, en realidad la manera que Jesús dijo para que este género salga es solamente con oración y ayuno, las dos combinadas. Por tanto, Jesucristo claramente dice que la oración y el ayuno le dan al creyente un poder mayor para enfrentar a las huestes espirituales de maldad y que constituye un arma letal contra Satanás y sus fuerzas demoníacas que intentan controlar a las personas y al mundo. Si deseas hacerle frente y ayudar a alguien que está poderosamente afectado por las fuerzas espirituales de maldad, visiblemente afectado por aquel, en ayuno y en oración debes ir a enfrentar a esas huestes espirituales. Si lo haces con tus propias fuerzas o creyendo tú que sí, lo puedes hacer porque ya eres un conocedor de la Escritura y la has escudriñado o tienes mucho tiempo sirviendo al Señor, no, Dios les aconsejó. Jesús les dijo claramente, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Nuestro Dios, es nuestro pan de vida, que no solamente nos alimenta espiritualmente para que nosotros nos sintamos contentos, sino para que tengamos la sabiduría, la energía, la fuerza, el poder para enfrentar al maligno. Y si quieres seguir haciendo todo esto según sus indicaciones, escucha al Señor. El Señor dice que las situaciones más difíciles de tipo espirituales se enfrentan con oración y ayuno. Que el Señor nos siga bendiciendo en el estudio de hoy
para que aprendamos la importancia que tienen estos tiempos difíciles, dominados por el príncipe de este mundo, para que nosotros nos preparemos y le hagamos frente y ayudemos a los que están bajo su dominio a ser liberados. Y la oración y el ayuno es la herramienta recomendada por el Señor para ayudar a aquellos que están bajo el poder del maligno. El pan de vida es el que debe alimentar nuestro conocimiento de Dios y no nuestras propias ideas. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Tiempos de Ayuno, cuarta parte. Mateo en el capítulo 9 nos cuenta la historia sobre una pregunta que le hicieron los discípulos de Juan a nuestro Señor Jesucristo sobre el ayuno. Veamos qué enseñanza nos trae a nosotros todo esto. Dice la Escritura en Mateo capítulo 9, versículos 14 al 17. Entonces vinieron a Jesús los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Las viejas formas del judaísmo no pueden contener la frescura del vino nuevo del Evangelio, pero esto no descarta al ayuno. La gracia traída por Jesucristo no puede ser contenida en el viejo legalismo religioso. Es decir, la gracia que trae el Señor no nos obliga a lo que ellos hacían, que habían determinado que 2 días a la semana debían ayunar, lunes y jueves, y lo hacían como una forma de cumplir un legalismo religioso, pero no realmente porque existiera un genuino deseo de mejorar la relación con Dios. Es como que tú te propongas orar 3 veces al día y lo haces porque tienes que cumplir las 3 veces, pero ya después ni lo haces porque quieras realmente conversar con Dios, o quieras realmente arrepentirte, o quieras cambio, o tengas un genuino interés de estar con el Señor. La gracia traída por Jesucristo no dice relación con un viejo legalismo, como hoy día muchos fariseos, hermanos, hay entre nosotros. Personas que tienen tal nivel de religiosidad que son capaces de ofender de una manera que desprecian al otro porque no sigue su mismo legalismo religioso. Y no aman al hermano. Y el que no ama a su hermano a quien ha visto es un mentiroso, porque si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo dice que ama a Dios a quien no ha visto? Hoy día yo me he encontrado en esto de ir por internet a personas de diferentes lugares con mucho, pero muchísimo legalismo religioso. Tanto que incluso a los que esos mismos legalistas critican son precisamente las personas que mejor reciben el Evangelio y las enseñanzas que uno le puede dar. Pues aquellos que están pero totalmente metidos en su legalismo religioso no aceptan, desprecian, rechazan, ofenden, destruyen cualquiera forma que sea diferente a lo que ellos han aprendido y hacen. Eso es estar absolutamente perdidos
en cómo esto. No, que la música debe ser exactamente de esa manera, y si no es de esa manera, ofenden terriblemente al que canta o al que escucha aquella nueva forma que a ellos le ofende. Si una mujer se pone pantalones, no, es que eso es terrible, eso no es santidad, que eso... Absolutamente perdidos en su legalismo religioso. Tratan de echar vino viejo en odres nuevos. En lugar de remendar un desgastado y estropeado sistema, Jesucristo nos propone y nos regala una vida nueva, basada en la fe, en la genuina obediencia, en el genuino compromiso interno en relación con Él, y no por costumbre religiosa. No ayunar porque hay que ayunar, sino lo que el Señor quiere es hacer viva la palabra escrita. No es que el Señor quite el ayuno, sino que el Señor quiere que entienda cada persona que no es por costumbre o norma de su congregación o lo que ellos creen que religiosamente se debe cumplir, sino porque el Espíritu de Dios habita realmente y hace vida en ellos, de tal manera que el Señor puede guiarlos de una manera sana y saludable, y no ellos tratar de guiar a otros porque sencillamente se le atravesó esa forma de ser y ya nadie lo cambia. Lo que sorprendía a los fariseos y los discípulos de Juan era que los seguidores de Jesucristo no fueran religiosos como ellos. Jesucristo respondió, primero que nada, que no había razón para que sus discípulos ayunasen mientras él, el novio, estaba con ellos. Solo durante los días negros que vendrían después de su muerte les sería necesario ayunar, debido a la desolación en la que quedarían, la tristeza, el luto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva nuevamente a estar físicamente con nosotros y nunca más nos deje solos. Jesús compara la vida junto a Él como un tiempo de descanso y alegría. Cuando Él físicamente estaba con los discípulos estaban felices porque Él estaba con ellos, por lo tanto no era necesario ayunar ni afligirse de esa manera, pues bastaba con que fueran a conversar directamente con Él cualquier situación que tuvieran. Los apóstoles, cuando estaban con el novio, entonces eran tiempos de boda y de cena con el novio, no tiempo de afligirse y no comer. Nadie obligaría a ayunar a los invitados de su boda y prohibirles sentarse a la mesa del banquete. ¿Te imaginas que alguien te invitara a su boda y te prohibiera comer? Porque tendrías que estar en ayuno, afligiéndote ante Dios, porque estás tú feliz. Extraño sería la situación, muy extraña. Cuando se les quite violentamente al esposo, dijo el Señor, entonces ayunarían en señal de luto. Y Cristo alude a su muerte violenta. Es una profecía de su muerte, que Él sería quitado por otros. Y dice, entonces ayunarían sus discípulos, hasta que vuelva por segunda vez. Para algunos fariseos modernos, hasta sonreír, hermano, hasta sonreír cuando se predica lo consideran un pecado, pues no conocen el carácter de Cristo, que hasta los niños eran traídos a Él para que los bendijese. Y un niño no acepta, hermano, a uno con cara de haber desayunado limón y vinagre. Los niños vienen a aquellos que son juguetones, que sonríen, que bromean con ellos, que juegan con ellos. Así es el carácter del Señor. Hermano, a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Alguien en uno de estos días de esos fariseos que yo les digo, nos ofendió grandemente a mí y a mi esposa porque nos reíamos de repente cuando estábamos haciendo estos videos de enseñanza de las Escrituras. Y sonreíamos. Nos reímos de cualquier cosa y de cualquier situación del momento.
Y eso ofendió terriblemente a esa persona. Y ya nos crucificó porque no éramos serios. Imagínense cuántos religiosos hay, hermano. Ojalá que usted no sea uno de esos. Y si todavía tiene algo de religiosidad, despréndase de esa religiosidad y ame al Señor como si fuera su padre, como si realmente fuera ese amigo. Y a sus hermanos, ámelo como si realmente fueran sus hermanos, con los cuales juega, se entretiene, la pasa bien. No diga que tiene hermanos en la fe y al mínimo detalle los está criticando, ofendiendo, tratando mal, destruyendo sus vidas. Si encuentra que alguien está haciendo algo malo, pídale sabiduría a Dios y discernimiento para, si algo tiene que abrir su boca, lo haga realmente para construir y no para destruir. Son muchos los que creen que la religión obliga a hacer todo lo que no quieren y a no hacer nada de lo que quieren. O sea, como que estamos obligados a sufrir en este camino del Señor. Eso no es así. El Señor nos da muchas bendiciones. Si bien es cierto, tenemos muchos tiempos difíciles, muchas pruebas y tentaciones, pero no todo el camino es tentación y prueba, hermano. Si usted está todo el camino en tentación, es porque algo está haciendo mal. Si usted está todo el camino en prueba, es porque algo está haciendo mal también. No puede ser que todo el camino sea prueba, 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 y tentación, tentación, prueba, tentación y puro sufrimiento. El Señor nos da esos momentos en donde podemos deleitarnos en Él, en cómo Él nos ha transformado, cómo Él ha cambiado nuestra vida, cómo Él nos ha dado ahora nueva familia, en el sentido, no que me busqué otra esposa y otros hijos, o nada de eso, sino que tenemos hermanos en el Señor y podemos conocerle y aprender y disfrutar también de esas relaciones y de disfrutar lo que el Señor está haciendo en nosotros. Cómo realmente nos da desde el alimento diario, el trabajo, un lugar para vivir, a otras muchas cosas espirituales que el Señor va haciendo en nosotros. El ayunar, hermano, no debe ser un acto obligado ciertos días como norma, porque la iglesia lo estableció. Tal día vamos a ayunar todos. Puede ser un buen ayuno si tú realmente te entregas ese día al Señor de una manera correcta, en adoración, en sumisión, queriendo transformar tu vida, y no, como decía Isaías 58, mientras ayunas, prácticamente sigues oprimiendo a todos los que oprimes y no le das tu pan al hambriento ni ayudas al necesitado. Eso tampoco le agrada al Señor. El ayuno debe ser voluntario, debilitar el cuerpo, pero fortificar la oración en el espíritu humillado, producir cambios reales en nosotros como creyentes, en nuestra relación con Dios, cambios para mejores, y en el amor al prójimo. Eso es muy importante. No sacamos nada con decir que hemos mejorado grandemente nuestra relación con Dios, que hemos crecido, pero en realidad nadie da fe de eso, pues todos ven exactamente al mismo sujeto que han conocido, egoísta, ambicioso, mentiroso, engañador, adúltero, y con todos los vicios y las cuestiones que hasta el más incrédulo se da cuenta que eso no es de Dios. El ayuno debe empequeñecer. Y Dios, usted sabe, ama a los niños y ama también a los que son pequeños desde el punto de vista espiritual y que se sienten pequeños delante de Él, porque eso es la verdad. Nosotros podemos llevar 20, 30, 40 años predicando la palabra y sirviendo al Señor en una y otra cosa, pero delante del Señor seguimos siendo pero pequeñísimos espiritualmente. El tener hoy día, por lo tanto, hermano, el Espíritu Santo de Cristo en nosotros
Si bien es un consuelo, fortaleza espiritual, de igual modo no será lo mismo cuando el novio en persona vuelva. Eso sí que va a ser un evento hermoso. Estos tiempos difíciles que estamos viviendo está marcado por el gozo de la salvación que nos ha sido dada, por el Espíritu Santo que tenemos nosotros, pero al mismo tiempo está marcado por la tristeza de la ausencia física del Salvador. No está aquí en persona el Señor sentado al lado de nosotros, pero lo podemos esperar. Maranata, Cristo viene. Podemos esperar que el novio pronto regresará como Él lo prometió. Los santos, mientras tanto, libremente, no por una norma religiosa, pueden ayunar y afligir el cuerpo y calmar las pasiones desordenadas. Jesucristo no necesitaba ayunar para ser más perfecto ni calmar ninguna pasión, pues siempre ha sido perfecto. Por lo tanto, ese ayuno que hizo en el desierto no fue para eso. Nosotros sí tenemos que hacer ese tipo de ayuno, para calmar nuestras pasiones que de repente nos quieren atormentar o nos quieren volver a caminos antiguos. Dios no tiene pecado de que arrepentirse, ni pasiones pecaminosas de que ser libre, pero nosotros sí. Nosotros tenemos pecados todos los días. Juan dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Todos los días nosotros pecamos de una u otra forma con los pensamientos, hermano, con nuestros gestos, en lo íntimo, en lo secreto, en lo cotidiano, en lo público. Tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. Todavía probablemente hay pasiones, deseos desordenados en nuestras vidas que no hemos eliminado. Y una forma de humillarnos ante Dios y pedirle que realmente quites eso de nosotros, nos ayude mucho y nos ayude a crecer en esos aspectos, es ir en oración y en ayuno ante Él. El Señor no derogó el ayuno, sino que le dio un sentido más profundo. El mérito de ayunar no consiste entonces únicamente en la abstinencia de alimentos esenciales porque religiosamente alguien lo estableció. De nada sirve privar el cuerpo un día establecido si el alma no se aparta de la tentación, si el alma no se aparta de nutrirse de los placeres, de los afanes y del pecado. El ayuno, por lo tanto, debe ser voluntario y subordinar la carne para que el espíritu domine. Echar realmente vino nuevo en odre nuevo, no como lo hacían los discípulos de Juan y los fariseos, que ayunaban por norma, por cumplir ciertos reglamentos religiosos. Que el Señor nos ayude a no ser fariseos, ni tener esa mirada que tenían los discípulos de Juan con respecto al ayuno. Que hoy día el Señor ponga en nosotros no solamente lo que hemos revisado hasta el momento, sino que encienda en nosotros el fuego del amor hacia Él y hacia el prójimo, para que saque y queme de nosotros cualquier vino añejo u odre viejo que nos grita religiosidad. Dios nos habla de su profunda gracia, de su profundo amor, y que nosotros debemos imitarle y seguir fielmente sus consejos. Cristo viene pronto. El novio se acerca. Y cuando el novio esté con nosotros, ahí ya no va a haber ninguna necesidad de ayunar. Este es el tiempo difícil. Estos son los tiempos difíciles en que el ayuno puede representar una poderosa herramienta si es bien usada. Te quiero hablar de un amigo que su vida por mí dio.
En la cruz me demostró todo su amor. Él resucitó, su espíritu me guiará a la eternidad. Jesús vendrá, está escrito en su palabra, es real. Prometió que por nosotros volverá, Él lo cumplirá, Él regresará en gloria y majestad. Prediquemos hoy que Cristo viene pronto con poder. Señales ya se cumplen por doquier. El mundo puede ver que nuestra esperanza descansa solo en Él. Jesús vendrá, está escrito en su palabra, es real. Prometió que por nosotros volverá y lo cumplirá. Él regresará en gloria y majestad. Prediquemos hoy que Cristo viene pronto con poder. Señales ya se cumplen por doquier. El mundo puede ver que nuestra esperanza descansa solo en Él. Ven, prepárate, no esperes más. Es tiempo de su gracia aceptar. Prediquemos hoy que Cristo viene pronto con poder. Señales ya se cumplen por doquier. El mundo puede ver que nuestra esperanza descansa solo en Él. Prediquemos hoy que Cristo viene pronto con poder. Señales ya se cumplen por doquier. El mundo puede ver que nuestra esperanza descansa solo en Él. Cristo viene pronto al mundo otra vez. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Tiempos de ayuno, cuarta parte. Veamos la historia ahí en el Nuevo Testamento de una viuda muy anciana que aún en su vejez ayunaba y oraba y estaba allí el día en que presentaron a Jesús a los 40 días aproximadamente de recién nacido en el templo judío para purificación de María según los ritos. Lucas capítulo 2, versículos 22 al 24 dice la historia: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Jesús entonces, siendo un bebé, fue llevado nuevamente al templo de Jerusalén, esta vez para cumplir la purificación de sus padres, conforme a la ley de Moisés. El rito de purificación que se producía a los 40 días aproximadamente después del parto.
y la ofrenda que era aceptada para los pobres era la que aparece aquí, un par de tórtolas o 2 palominos. Pues lo normal era un cordero y una tórtola o un palomino, pero para los pobres se aceptaba un par de tórtolas o 2 palominos, lo que le da a usted la idea de que José y María eran pobres, no eran personas de un alto nivel económico, porque si no, ellos hubiesen llevado lo normal, que era un cordero y una tórtola o palomino. Dice la historia en Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38, es que estaba allí en ese lugar Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer llamada Ana, profetisa de la tribu de Aser, una mujer muy anciana, dice la Escritura que estuvo 7 años con su marido y después llevaba 84 años viuda, o sea, desde que se casó habían pasado 91 años. Imagínense, la edad que tenía, más de 100 años tenía esta mujer. La avanzada edad de esta mujer no impedía que hiciera ayunos y oraciones esperando ver al Salvador. Y cuando fue testigo, avisado de eso por el Señor, entonces dice que daba gracias a Dios, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Su esperanza y fe estaba en ser testigo de la llegada del Mesías al mundo y se cumplió. Y aunque tan solo vio a un bebé, predicó la llegada de aquel que habían esperado durante siglos, porque Dios, el Espíritu de Dios, le reveló lo que ella, en humillación, en oración, en ayuno, buscaba fielmente durante tanto tiempo. La Biblia reconoce a esta mujer, Ana, profetisa, hija de Fanuel, como una sierva fiel que se transformó en una de las primeras voceras de la llegada del Salvador. Y la reconoce sirviendo de día y de noche, que no se apartaba del templo, muchos años sirviendo de día y noche, con oraciones y ayunos, dando gracias a Dios cuando reconoció en aquel bebé al Redentor, al que esperaban. Qué maravilloso poder ver esta pequeña historia y darnos cuenta que también en aquel tiempo se esperaba al Salvador, y se esperaba de esa forma. Se esperaba en oración, en ayuno, clamándole al Señor, buscando al Dios de los cielos, con ruegos, con súplicas, humillados ante el Señor. Debería ser hoy día también nuestra misma actitud. Buscar al Señor con ruegos, con súplicas, en oración, y estar en continua comunión con Dios. No solamente cuando estamos de rodillas, no solamente cuando estamos en ayuno, sino en todo tiempo, 24/7, de tal manera que no es que nosotros nos arrodillemos para que el Espíritu de Dios descienda, sino que debemos entender que el Espíritu de Dios debe estar en todo tiempo con nosotros, guiándonos en nuestro quehacer diario, en cómo manifestamos realmente la fe a otros a través de las obras. No estas obras que nos salvaron, porque ninguno es salvo por sus obras, sino estas obras que muestran que tenemos realmente fe y que la oración y si hubo ayuno, el ayuno, realmente están haciendo efecto en nosotros. Es interesante, hermanos, que podamos estar en esta comunión con Dios y que esto sea algo de continuo, que no sea, como le digo, solamente cuando estamos orando o en ayuno. Que haya en nosotros un continuo deseo de querer hacer la voluntad de Dios, de amar a nuestro prójimo, de realmente tener el carácter de Cristo, su alegría, su gozo, su amor, su compasión, su misericordia. Que el Señor nos ayude a tener también este mismo espíritu de aquella mujer anciana de más de 100 años que día y noche clamaba a Dios y esperaba las promesas de Dios.
¿Está usted esperando las promesas de Dios? ¿Está esperando la venida de Cristo? ¿Está preparado para eso? Que el Señor le dé la fortaleza y le ayude para estar mirando lo que aquellos que están ahí en la Escritura, medio escondiditos. A lo mejor ni se acordaba de esta mujer, Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de más de 100 años. Reconocida porque servía de día y de noche y no se apartaba del templo con ayunos y oraciones. Usted no se aparte de estar en el templo, en su espíritu, en el espíritu, donde habita el Espíritu de Dios, en su templo, continuamente sirviéndole al Señor. No de boca, sino de hecho. Que el Señor nos siga bendiciendo hoy día en este estudio para que crezcamos en este tema. Aflicciones que en la vida he de enfrentar, muchas las adversidades que vendrán, mas tú eres mi santuario, eres mi refugio fiel, tú sufriste en el Calvario por mi bien. Jesús, mi luz, mi salvación, mi roca, mi libertador, conmigo estás, de nada temeré.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Tiempos de ayuno, cuarta parte. Ahí también en el Nuevo Testamento aparece una pequeña historia donde había un fariseo, un hombre que ayunaba religiosamente 2 veces por semana, y eso lo hacía engrandecerse a sí mismo, y cuando iba a la presencia de Dios a orar, le sacaba en cara esto a Dios, que él ayunaba 2 veces a la semana, por lo que se sentía superior, por ejemplo, a un publicano que pudiera estar orando cerca de él. Él se sentía superior porque ayunaba 2 veces a la semana. El Señor nos enseña claramente en la Escritura que nadie debe sentirse superior al otro, que nadie debe sentirse mayor que otro. Dios ama a quien no tiene un alto concepto de sí mismo. Y Dios no le gusta a aquellos que se sienten superiores a sus hermanos. Ahí en Lucas capítulo 18 aparece esta historia de este fariseo que fue a orar un día al templo y oraba consigo mismo, jactándose ante Dios de ayunar 2 veces a la semana, no como aquel despreciable publicano que oraba aquel mismo día en el templo. Los fariseos enseñaban que había que ayunar 2 veces por semana. Lunes y jueves lo hacían, y lo hacían de manera pública. Lucas capítulo 18, versículo 12, decía el fariseo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y por aquellas características él se sentía superior y digno de la justicia de Dios. Que no nos pille esta palabra cada uno de nosotros. Que por decir, yo que voy todas las semanas a congregarme, yo que hago esto otro, tú tienes que mirarme a mí por sobre otros que no hacen eso. Estos fariseos enseñaban que había que ayunar lunes y jueves, pero no lo hacían en secreto, sino que lo hacían muy visible. Ellos salían a las calles y se disfrazaban en la vía pública, de tal manera que cualquiera se diera cuenta que era alguien que andaba ayunando. Dios nos ayude a comprender que nada de lo que hagamos para Dios nos sintamos superiores al resto, al que no lo hace. Debemos en todo tiempo estar en clamor, pidiéndole al Señor que tenga compasión de nosotros y que nos perdone todos los pecados que a diario cometemos, y que el Señor nos ha perdonado en la cruz por todos aquellos pecados. Pero veamos otras cosas. Veamos ahí el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, en los versículos 1 y 2 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí tenemos este gran ejemplo de este hombre romano que no era judío, pero sin embargo también era temeroso de Dios con toda su familia y daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Los judíos que siempre se han creído superiores porque la palabra dice que son el pueblo escogido de Dios, y solamente por eso, pero aquí vemos a un hombre que no es judío, que tuvo el honor de ser el que aparece ahí en la Escritura, como abriendo con Pedro el Evangelio a los gentiles. Este Cornelio, este centurión romano, era temeroso de Dios y ayunaba, dice la Escritura, hace 4 días atrás, y recibió una visión que lo llevaría a abrir el Evangelio a los gentiles. Hechos capítulo 10, versículos 30 al 33, dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, eso es a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor,
junto al mar, y cuando llegue, Él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir, le dice Cornelio a Pedro. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y se produce este gran, tremendo encuentro, en donde Dios coordinó todas las cosas, le entregó la visión a Pedro para que pudiera ir a los gentiles, le entregó también la visión a Cornelio, y este Cornelio, que estaba en ayunas hacía 4 días, recibió respuesta de esta aflicción que tenía Cornelio por permanecer en la presencia de Dios, por querer estar en la presencia de Dios. Cornelio describió la visión que había tenido cuando un ángel le aseguró que su oración había sido escuchada y le instruyó que mandase a hacer venir a Pedro. El hambre del corazón gentil por la palabra de Dios fue maravillosa. Un soldado romano enemigo de los nacionalistas judíos tuvo hambre de Dios, y Dios vio su oración y ayuno, sus limosnas y todo lo que él hacía, y guiaba también a los de su casa a seguir temerosos delante de Dios. Tuvo Cornelio la gran oportunidad de ser el primero en recibir a Cristo. Este hombre, que sin ser judío, se daba cuenta que el ayuno era una oportunidad de debilitar su carne para estar en oración de una manera mejor, para entrar en comunión con Dios. Y le resultó. Dios vio su aflicción, su humillación, su dedicación en todo esto, y le dio el honor de que su nombre aparezca aquí en la Escritura como el primero que recibió de Pedro el Evangelio. Y esto significó la apertura del Evangelio a los gentiles y el cumplimiento de la profecía de nuestro Señor, que a Pedro serían dadas las llaves del reino de los cielos, y terminó por cumplirse aquí, pues había empezado este cumplimiento en Pentecostés, abriendo a los judíos, y acá en Cesarea, Cornelio recibe la visita del apóstol Pedro, quien le entrega el Evangelio. Maravillosa la historia del Señor, como nos va demostrando que el ayuno también forma parte de una estrategia en el Nuevo Testamento, que tuvo buenos resultados para estos grandes del Evangelio que aparecen aquí, como Cornelio, un hombre que tenía un muy buen pasar porque era un centurión romano. Los centuriones tenían un muy buen pasar económico, pero eso no lo llenaba. Él quería ser dirigido a la presencia de Dios, y el Señor lo guió a una reunión con Pedro, quien le entregó el mensaje final del Evangelio. Pidámosle a Dios también, a nuestro Señor, que nos dirija en su presencia. Si es necesario usar la herramienta del ayuno, hagamos uso correcto de ella, pues es una herramienta también que se enseña en el Nuevo Testamento para ser guiados de una mejor forma a enriquecer la relación con Dios y la respuesta de Dios. El Señor nos ayude a entender sus propósitos en estos tiempos difíciles para nuestra vida, y que consideremos los tiempos de ayuno como necesarios en estos tiempos difíciles. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu oído, quiero oír. Dame tu boca, quiero hablar. Dirígeme en tu presencia. Dame tus ojos,
se puede igualar a tu presencia, nada se puede comparar a tu gloria, nada se puede igualar a tu presencia, nada se puede comparar a tu gloria. ¿Quién como tú, Señor, creador del universo, que con tus manos creaste todo, que con solo hablar todo fue, nada se puede igualar a tu presencia, no, nada se puede comparar a tu gloria, oh, nada se puede igualar a tu presencia, no, nada se puede comparar a tu gloria, oh, dirígeme en tu presencia, 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 en tu presencia quiero estar, en tu presencia quiero habitar, quiero estar en tu presencia, caminar en tu presencia, oh, vivir en tu presencia, habitar en tu presencia, sumergirme en tu presencia, sumergirme en tu presencia, en tu
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Tiempos de Ayuno, cuarta parte. Al mismo tiempo que los creyentes oran y ayunan para que se haga la voluntad de Dios, debemos tener presente, y muy claramente esto, que mientras nosotros buscamos ser guiados en la dirección perfecta, usando las herramientas que creemos que Dios nos ha dejado, algunos la usan, otros no, pero al mismo tiempo que nosotros estamos conectándonos con Dios, debemos tener muy claro que los que siguen a Satanás y los que siguen a todo tipo de ídolos y falsas religiones están orando y ayunando para que se haga la voluntad de su ídolo o del mismo Satanás y que triunfen ellos en sus planes por sobre los de Dios. Por lo tanto, hermano, esta es una guerra espiritual también que se está librando hoy día en nuestro mundo. No nos quedemos dormidos en esto y a pesar que lo estemos nosotros tal vez pasando bien, no nos quedemos dormidos, pues se está librando una batalla espiritual y el que se queda dormido acá muy probablemente será fuertemente azotado por los otros que están orando porque el maligno venza. Sabemos claramente que nada podrá prevalecer contra Dios y que Jesucristo es el vencedor. Nada es superior a Él. Pero la podemos pasar muy mal si nos quedamos dormidos y no usamos la herramienta como la oración y el ayuno para detener el accionar del maligno en nuestro hogar, en nuestra propia vida personal, en nuestra nación o en nuestra población. Debemos ser dirigidos por Dios en las decisiones que tomamos en nuestra vida espiritual. No debemos llegar y tomar decisiones espirituales sin tener ninguna dirección espiritual en lo que hacemos. Siempre debemos considerar que la palabra nos enseña a que antes de tomar incluso decisiones administrativas en una congregación, debemos orar fuertemente y pedir la dirección de Dios, incluso en ayuno, para que el Señor realmente nos dirija a tomar buenas decisiones. Ahí en Hechos capítulo 13 aparece la historia cuando Bernabé y Saulo fueron enviados y comenzaron su primer viaje misionero, cuando ellos fueron elegidos para comenzar este primer viaje misionero entre los candidatos. Y ellos fueron los elegidos, no porque fueran del agrado de los que lo elegían, sino porque todos ayunando y orando, el Espíritu Santo eligió. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entre ellos, ¿quién estaban? Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Los candidatos eran 5. Bernabé, Saulo, Simón, el que se llamaba Negro, por lo tanto se estima que este era un africano, Lucio de Cirene, que también era de África. Cirene es un lugar que se ubica en Libia, actualmente la que usted conoce como Libia, el país de Libia. De ahí venía también el que le llevó la cruz a Jesús, ¿se acuerda? Simón de Cirene. También estaba Manaén, uno que se había criado con el rey Herodes y se había convertido al cristianismo. Sigamos con la escritura. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Se da cuenta?
ellos tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habitaba en aquellos fieles creyentes. Pero ellos oraban y ayunaban para tomar la decisión correcta, para que el Espíritu Santo hablara y ellos escucharan claramente cuál era la decisión, quiénes eran los que iban a ser enviados. Y luego los ungieron, les impusieron las manos y los enviaron al trabajo misionero, al primer gran viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. Si las iglesias fueran dirigidas no por simpatía, no por familias, porque es familiar, porque es sobrino, porque es hijo, porque es primo, porque es el yerno, porque es la nuera, sino que fueran elegidos porque la iglesia se pone a orar, a ayunar y piden la dirección de Dios hasta que Dios hable, hasta que use algún profeta y un enviado del Señor que entregue la palabra profética, que diga, el Señor dice tal y cuáles son los que tomarán la dirección. Sería bastante diferente nuestra iglesia, ¿verdad? Sin embargo, las cosas, usted sabe, no se hacen así, sino que el pastor y los líderes toman decisiones bajo otras perspectivas. Si cumplió el requisito de la membresía, si dio los diezmos que correspondían, si fue a todos los cultos, cuál fue su asistencia, si no es un hermano conflictivo, etcétera. Cuánta permanencia tiene ya en la iglesia, si es un hermano que se le ha visto algo que sea decente o indecente. Pueden ser buenas características, pero no necesariamente es lo que el Espíritu Santo quiere para que esa iglesia funcione de la mejor manera posible. Y ahí ve usted los resultados. Después vemos a pastores involucrados en muchos escándalos, a hermanos también líderes, jefes de coro, jefes de diferentes bancadas dentro de la congregación, que son sorprendidos públicamente en pecados horribles, y la iglesia se divide y la iglesia se viene abajo porque las decisiones son tomadas sin ayuno, sin oración, sin que el Espíritu Santo de Dios hable y diga a la iglesia qué es lo correcto. Que el Señor nos dirija en su presencia realmente. Que la verdad de Dios sea llevada a la práctica diaria. Que el Señor sea el que dirige nuestra vida. Que el Señor sea el que nos guíe. Pidámosle al Señor entonces que nos guíe de acuerdo a su voluntad. Y esto gracias a que nosotros nos estamos preparando en ayuno, en oración, pidiéndole realmente la santa dirección de Dios. Guíame, Señor Jesús, por tus senderos quiero caminar. Guíame en la oscuridad, guíame. Guíame, Señor Jesús, senderos quiero caminar. Guíame en la oscuridad, guíame. Me duele
Sáname, Señor Jesús, llena mi alma de felicidad. Cambia tú mi soledad, sáname. Sáname, Señor Jesús, llena mi alma de felicidad. Cambia tú mi soledad, sáname. Me duele aceptar la soledad que habita en mí, la herida que el pecado dejó. Sáname. Me duele aceptar la soledad que habita en mí, la herida que el pecado dejó. Sáname. Me duele aceptar la soledad que habita en mí, la herida que el pecado dejó. Sáname. Me duele aceptar la soledad que habita en mí, la herida que el pecado dejó. Sáname. Estamos en Escudriñando las Escrituras con el capítulo Tiempos de Ayuno, cuarta parte. Ustedes se han fijado en este capítulo que hemos hablado de varios textos que mencionan al ayuno como parte de una herramienta usada en el Nuevo Testamento. Veamos otra historia que aparece ahí en el libro de los Hechos, capítulo 14. Dice que después que Pablo fue apedreado en Listra, a lo cual sobrevivió milagrosamente, fueron con Bernabé, él y Bernabé, a Derbe, y luego volvieron a este terrible Listra, y también fueron a Iconio y a Antioquía para animar a los hermanos. Pablo no salió huyendo de aquel apedreamiento y nunca más volvió, sino que Dios le libró milagrosamente y luego volvió y siguió haciendo la tarea. Dice Hechos capítulo 14, versículos 22 y 23, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, para eso volvió, para animarlos, para exhortarles, para confirmarlos en la fe y además para decirles lo siguiente: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Darle ánimo, que se venían tiempos difíciles. Y dice la Escritura, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Se da cuenta? Se le
explicaba la palabra, se les enseñaba la resurrección de Cristo, el Evangelio. Pablo les hablaba de su propia experiencia de tribulaciones, de sufrimiento, de lo que era también parte del paquete para entrar en el reino de Dios. Hicieron la tarea encomendada, constituyeron ancianos en cada iglesia para que esa iglesia siguiera creciendo, y oraban con ayunos y los encomendaban al Señor, en quien estos ancianos habían creído. Usted puede ver la valentía de Pablo y la dependencia del Señor. Se humilla en ayunos y oraciones para elegir a los líderes maduros de la iglesia fundada, para estar en la plena voluntad. Nada amedrentaba a Pablo, ni aun los golpes detenían su pasión por Dios. Y le seguía buscando para vivir bajo su dirección y fundar las nuevas congregaciones, no bajo sus propias ideas, fíjate, no bajo sus preferencias humanas, sino que lo hacía pidiendo que Dios eligiera a las personas indicadas, y oraba con ayunos y los encomendaba al Señor. Por lo tanto, hermano, el ayuno no es algo que ya pasó de moda, o que solo el ayuno es lo que dice el profeta Isaías: dar tu pan al hambriento y ayudar al necesitado, sino que el ayuno sigue siendo una herramienta útil para que las personas sean correctamente dirigidas en la voluntad de Dios, guiados en la presencia de Dios, guiados según los planes que Dios tiene para ese lugar. El ayuno debe formar parte no solo de nuestro deseo de ser fortalecidos en nuestra fe, no solo del deseo de ser fortalecidos en nuestra relación con Dios, sino que además debe representar una correcta herramienta para buscar la perfecta voluntad de Dios y guiar y dirigir la iglesia con las personas idóneas, no elegidas por nuestros parámetros, sino elegidas por Dios, no por los hombres. Si tomáramos en cuenta cómo actuaron con Pablo, eligiéndolo, por ejemplo, para el primer viaje misionero junto con Bernabé, cómo el mismo Pablo oraba con ayunos y encomendaba a los ancianos de las nuevas congregaciones que iba fundando, cómo usaba esta herramienta del ayuno y la oración, humillados ante Dios, en sufrimiento, pasando graves sufrimientos, pero igual dependiente de Dios, porque él sabía que existía también el reino del mal, que habían batallas espirituales, mientras él trataba de fundar iglesias, el maligno trataba de destruirlas. Y así ha sido a lo largo de estos 2000 años después de Cristo. Mientras la iglesia trabaja organizada humanamente, también es destruida por el maligno. Cuando la iglesia trabaja organizada en el Espíritu Santo de Dios, siguiendo las direcciones divinas, no siguiendo normativas religiosas, o ayunando, no porque religiosamente dice la norma que hay que ayunar, sino realmente para buscar la dirección divina, para ser fortalecidos en la fe y en la relación con Dios, para salir después victoriosos, transformados, amando al prójimo. No sacamos nada con ayunar y después levantarnos del ayuno y ofender a los hermanos y hablar mal y destruir al que se trata de levantar y al que es diferente a nosotros y el que habla de una manera distinta o el que escucha una música que a nosotros nos parece que no debiera ser una música cristiana, y destruimos ministerio y destruimos, parece que el ministerio de algunos es destruir ministerios. Que el Señor nos ayude, hermano, a hacer lo correcto, a guiarnos. Si estamos con la brújula perdida, metámonos en ayuno y oración para que realmente podamos ser dirigidos por el GPS de Dios y no por nuestros aires de grandeza y de superioridad, porque el Señor
no ama a aquellos. Que Dios les bendiga grandemente y espero que estos 4 estudios del ayuno hayan sido de edificación. Sigamos esperando para el próximo estudio qué es lo que Dios pondrá para su iglesia, para edificar su iglesia. Mientras tanto, sigue confiando en el Señor, sigue teniendo temor de Dios, y no temor de hablar de Cristo, sino temor del Señor, que se haga la voluntad de Dios, que realmente el Señor te guíe, te fortalezca y conduzca tu vida de acuerdo a sus planes. Nos encontramos en el próximo capítulo, si Dios así lo quiere. Bendiciones para cada uno de vosotros. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor las pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te sacará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, ya verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su célico vergel.